Bienvenidos, hoy amigos vamos a compartir el último video de 5 motores, último video de guía, porque esta cuenta la subí a diamante el día de hoy y ya no la voy a seguir jugando más, se va a quedar aquí en diamante. Que la situación en lo que es 5 salas está complicado por el emparejamiento que te tira, cuando estaba cerca de llegar a diamante me tira un 6 salas, entonces... Por ahí el tema del emparejamiento molesta mucho, así que es mejor dejarlo aquí tranquilo y no renegar más. Les quería compartir esto porque todavía hay mucha gente que está en 5 salas o hace poquito se pasó 5 salas, necesita diseño y algunas recomendaciones para el ataque, ¿no? El diseño que tengo no, ahora mismo colocado en esta base, digamos, no es el mejor diseño, pero es suficiente para llegar a diamante. Así que copienle el diseño este, que está bastante bueno y recomendado. Bueno, le muestro los ataques que estaba haciendo. La mayoría con helicópteros. Algún loco que me tocaba de 6 alas lo hacía con viejos. Pero bueno, ahora le voy a mostrar porque en el tema del ataque me salían muchos diseños repetidos y a casi todos los hacía de la misma manera. Importante para batallar en 5 motor y hacer buenos tiempos. La clave más que nada es en tener la ráfaga maxiada, la artillería maxiada y los 2 nodos extra de energía a tope. Eso es súper importante para poder batallar en 5 motores y sacar tiempos rápidos, ¿ok? Vamos a ver el ataque. Por ejemplo, este diseño que tiene todo compacto en la orilla de playa es muy repetido en 5 salas y tienen que saber cómo sacarlo porque si no van a estar bastante jodidos. Porque este diseño es muy repetido y sí se lo puede tumbar rápido con hélice, 2 lanchas de fusilero y 1 lancha de rastreadores. Así que presten atención al ataque. Se lo puede hacer por izquierda y por derecha, siempre lo mismo. Si nosotros arrancamos por izquierda, en este diseño el motor que está bien a la derecha se lo tira con una lancha de Seeker. Si arrancamos por la izquierda, perdón, si arrancamos por la derecha, el motor que está bien a la izquierda se lo tira con Seeker, ¿ok? Siempre en 5 motores un motor se tira con Seeker, si no es imposible. Por ahí si el diseño está extremadamente bueno y no se puede meter Seeker, vemos que está difícil, entonces ahí le meten 2 de fusil y 6 lanchas de naranja. Pero casi todos los diseños de 5 se pueden tumbar con una lanchita de Seeker, así que ahí me voy directo a motor. Y ahí pueden ver que suelto Seeker por la parte derecha. Bueno, obviamente si vemos que hay una mina aturdidora hay que quitarla, si no vamos a tener problemas. Ahí el shock es mejorable, ahí el shock que tiré fue malísimo de verdad. Bueno, ahí pueden ver el doble shock. Fue muy lento la verdad, fue muy lento el doble shock, podría haberlo hecho mejor, pero bueno, no importa. Igual como pueden ver, una lanchita de Seeker, miren ahí como barren, increíble. Increíble como barre esa lanchita de Seeker. Después con los naranjas ya me voy por el último motor y lo ayudo a rematarlo con ráfaga y artillería, ¿ok? Este diseño es muy bueno, pero sí se lo puede tumbar, ya sea por izquierda o por derecha. A este diseño le metí 2.43. Este es un diseño también de 5 salas, maxiado, con lanzacohetes, tiene de todo. Así que aquí también atentos al ataque. 2 lanchas de fusil, 4 de hélice. O creo que metí 5 de hélice. No, 4. A ver, 4 de hélice porque creo que por izquierda meto las 2 lanchas de Seekers enseguida. Bengala directo al cañón, boom. Y retrocedemos con una bengala al otro lanzacohetes para que los hélices se acomoden al centro. Por acá abajo voy a soltar la lancha de Seeker enseguida, ya lo van a ver. Ahí va. 2 lanchitas de Seeker para el motor de abajo, sin problemas la verdad. Y bueno, como con los Seeker no se gastan nada de energía, son 3 ráfagas maxiadas y 3 de artillería maxiada y ese motor cae súper fácil. De ahí ya bengala el último motor y tranquilamente tiramos shock, ráfaga y artillería. Y listo amigos, este diseño, o por lo menos los diseños que son parecidos a este, son los más fáciles que hay.
para jugar con una o dos lanchas de Seeker para el motor que está más cerca de la playa. Ese diseño es fácil. Después, ¿cuál más? Después contra este. Bueno, este rival no acaba base, pero igual les comparto mi ataque. Bueno, este es otro diseño, todo a la orilla de la playa, ¿ok? Así que lo hacemos lo mismo que hace rato. Metemos 2 lanchas de fusi primero con Capi. Y después por detrás soltamos 5 lanchas de naranjas. Y me queda una lancha de Seeker, que eso lo suelto al motor que está bien a la derecha, ¿sí? Ya enseguida, primero limpiamos, nos aseguramos que toda esta parte izquierda no tenga cañones. Importante tratar de mantener todo esto limpio, sin cañones, porque aquí los naranjas los podemos perder súper rápido. Bien, aquí se viene un shock a los cañones, excelente. Y listo, de aquí ya me voy a la izquierda porque ya no tiene mucho sentido barrer todo eso. Creo que me voy a la izquierda, ¿no? A ver. Barro motor y me voy. No recuerdo, amigos, no recuerdo aquí. Sí, barro motor y me voy. Ahí va. Por acá arriba cuido con el cañón, hay que tirar un shock. Suelto la de Seeker y el motor que queda al centro con un disparo de artillería. Acá soltamos la de Seeker, un shock al colmo. Ahí pueden ver, shock al colmo. Y listo. Y acá arriba, bengala el último motor. Como pueden ver, el motor que está siempre bien en la otra punta va a caer con una lancha de Seeker, obviamente tirando los shocks correspondientes. Y al otro ya le tiro prácticamente toda la raspa encima y el motor cae también súper fácil. Así que bien, ahí tienen este diseño. Es un diseño muy repetido y tienen que saber bien cómo acabarlo. Si llegan a equivocarse al comienzo con Elis o la lancha de Seeker no lo llegan a no choquean bien y la lancha de Seeker muere, también el ataque ya está perdido. Tienen que tratar que los Seekers estén todos con vida para que tumben ese motor súper rápido. A este diseño le metí 250. Miren, este también es un diseño medio compacto, solo que este está medio raro, más separado, no está bien distribuida. Acá, por ejemplo, arranco tirando un shock al colmo. Siempre también que haya un colmo muy en la orilla, shoquéenlo para que los fusileros puedan pasar al frente. Porque si no el colmo, si ustedes no shoquean el colmo, los fusiles se quedan congelados atrás, los naranjas pasan al frente y los cañones terminan rompiendo todos los heli. Entonces, si hay un colmo, shoquéenlo para que los fusiles puedan llegar hasta el frente y que los naranjas no reciban ningún daño de entrada, ¿no? Importante ese detalle, siempre tenerlo en cuenta. Bien, ahí me voy con bengala un poquito más arriba. Por aquí abajo ya suelto la lancha de Seekers. Y aquí doble shock, hay dos colmos. Así que importante, cuando hay dos colmos, amigos, doble shock. No se confíen porque si le llega a disparar un colmo, le va a fundir todos los bichos, así que cuidado. Ahí, como pueden ver, me voy rápidamente al motor de arriba porque el de abajo ya está liquidado. Y el motor, el más difícil lo tiramos con 3 disparos de ráfaga y 3 de artillería, amigos. No nos complicamos la vida. Acá arriba pueden ver que ya tiro bengala y ayudo con artillería. Así que este diseño con 3 motores abajo es el más fácil de todo. A este le metí 250. Y como pueden ver es muy repetido. Me salió cada rato. Me salía cada rato. Último, a este le metí 259. Creo que este era un 4 salas, ¿no? A ver, creo que un 4 salas. No, es un 5 salas, pero miren esto. Aún más rápido y es el mismo diseño en la orilla de la playa. Así que bueno, último ataque que comparto, amigos. Este diseño, como les digo, se les va a repetir mucho cuando estén subiendo a diamante. Y si sabemos cómo acabarlo, ustedes no van a tener problemas en subir a diamante también. El diseño es súper fácil de acabar. Y bueno, no se olviden, 2 lanchas de fusi, Capi, 5 naranjas y una lancha de Seeker para el motor que está en la otra punta. Nada más. Ahí pueden ver, me escapo arriba para que ese cañón boom no me joda. Suelto la lancha de Seeker y doble shock porque hay mucho cañón y colmo, así que doble shock. Con los helis me voy directo a motor aquí arriba y el motor más difícil del centro
3 ráfagas y 3 de artillería. El ataque ya me lo sé de memoria, así que ustedes, como pueden ver, es bastante sencillo. Es cuestión que lo intenten unas 2-3 veces y después ya le va a salir el ataque perfecto. Ya una vez que ustedes más o menos se lo sepan de memoria, van a saber bien en qué momento soltar los Seeker, dónde van shock, dónde no van los shock y por dónde pueden meter los naranjas. Así que la verdad que así es como subí esta cuenta de 5 motores el día de hoy a diamante. Así que si yo lo consigo, ustedes también pueden. Y bueno, el diseño que tengo es... bueno, el diseño, como dije, no es el mejor diseño el que está puesto ahora, pero este diseño funciona. Así que saquen una foto y copien esta base que les va a servir para subir a diamante. Y bueno, como les decía, importante, los requisitos para lograr estos ataques son ráfaga al máximo, artillería al máximo, ¿ok? Importantísimo. Porque si no lo tienen al máximo la ráfaga, en vez de disparar 3 ráfagas van a tener que disparar 4. Si no tienen al máximo la artillería, en vez de tirar 3 al motor, van a tener que tirar 4 o 5. Y ya la energía no alcanza. Sí o sí tienen que estar la ráfaga y la artillería maxiada para lograr estos ataques. Así que eso tengan en cuenta. Y bueno, espero que este video les sirva para los que todavía siguen luchando en 5 motores. Con la cuenta P que estamos en 4 salas, intentaré pelear unos días más, a ver si se puede subir a diamante en 4 salas. Y si vemos que no se puede, estaré subiendo a 5 salas el día viernes o el día sábado, como para pegar la subida a diamante, pero jugando en 5. Así que ya veremos cómo está la situación en 4 estos días y ya veremos cómo cerramos. Cualquier duda, pregunta que les haya quedado, me lo dejan en la parte de los comentarios. Y espero que este video les sirva a todos los que todavía están batallando para llegar a diamante en 5 motores. Un saludo para todos. Por ahí vi en los comentarios del video anterior que mucha gente me pidió saludos. Así que vamos a saludar rapidito. Vamos a saludar rapidito porque si no después me olvido. Y no quiero estar debiendo saludos. Así que vamos rapidito. El video de esta mañana, ¿no? Saludo para Marisa Segovia. Victorio dice: Alfredo, te hago una pregunta. No me están saliendo más jugadores en el archipiélago, no sé por qué, soy nivel 32. Tenés que comprar, o sea, para que te salgan más rivales, tenés que sí o sí subir de nivel el cuartel, el radar, para poder comprar más nubes en el mapa. Si no seguís comprando nubes, el juego te retiene, prácticamente no te ponen rivales porque te está pidiendo que mejores el radar y que desbloquee más nubes, sí o sí. Si no, vas a estar ahí estancado bastante tiempo. Por ahí comentaron: yo no entiendo cómo haces para que no se te mueran los helicópteros. Siempre que termino el primer motor, me voy al fondo con humo, pero me terminan matando algunos y no logro acabar. A ver, es que hay algunos diseños que se pueden, digamos, no en todos los diseños de 4 salas te puedes meter al fondo con humo. Tienen que estar, digamos, los motores bien acomodados para que el ataque te salga perfecto. En todo caso, si tu problema solamente es el cómo llevarlo con humo, a ver, importante, los helicópteros, para que vos puedas llevarlo de entrada hasta el fondo sin perder ninguno, los motores tienen que estar, antes que tires la bengala al fondo, los helicópteros tienen que estar lo más juntos posible. Si están todos separados y tiras una bengala al fondo, se van tan abiertos que vas a tener que tirar un montón de humo para taparlos, o directamente se van a salir del humo y van a morir. Entonces la recomendación es: antes que tire bengala al fondo, tirás una bengala al centro. Una bengala al centro para que todos se junten. Y rápidamente tirás una bengala al fondo. Entonces cuando todos se junten con la primera bengala, se van a ir de la misma manera, todos juntos, a la segunda bengala. Y vas a poder tapar fácilmente con una línea de cortina de humo. Entonces es eso nada más. Amontonalos y recién rápido bengala al fondo. Porque si no, siempre vas a tener el problema de que se te abren y van a morir todos en el camino al fondo, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta. Siempre reacomoden con bengala. O amontonen la tropa con bengala. Dice: estoy en rango 20 y me salen rivales de 6 salas con amarillos. Y no puedo... Consejos, Alfred, dice. Bueno, espero que este video les sirva. El emparejamiento siempre por ahí trae problemas. Por ejemplo, en esta cuenta que subí hoy a diamante, siempre también me emparejaban contra 6. Pero recuerden que ya en los últimos días de temporada el emparejamiento siempre se arregla. Por ejemplo, hoy me salieron solamente puros rivales de 5 salas, entonces fue súper fácil subir a diamante. Y llegando a terminar con una racha por 9 con esta cuenta. Entonces, tengan paciencia. Si ustedes están en 5 salas y le aparecen rivales de 6, tengan paciencia que en estos días el emparejamiento se arregla y van a poder subir súper fácil. Así que es cuestión de paciencia nada más.
Preguntan por ahí cuándo llega el Mega Cangrejo. El próximo fin de semana. El próximo viernes llega. A ver, esta semana, este fin de termina Warship. El próximo viernes, de aquí a 2 semanas, llega el cangrejo, ¿sí? ¿Con qué me recomiendas atacar en 4 salas? Como lo dije en el video de esta mañana, 4 lanchas de matones, 4 lanchas de viejo y cabán. Y la otra combinación es 2 lanchas de fusilero y 6 lanchas de naranjas con capitana o con cabán. Esas dos son las que funcionan en 4 salas. Saludo para Darknet. Dice una pregunta. Estoy en... No me dicen cuántas salas. Tengo las fichas necesarias para pasarme a 4. Bueno, entonces me imagino que está en 3. Directo a los cañones. Boom. Mi pregunta es, ¿me paso a 4 salas a pesar de no tener la experiencia usando helicópteros o me quedo en 3 salas? No, pasate a 4 igual. Pasate a 4 salas porque, digamos, helicóptero no es la única opción. En 4 salas también puedes jugar con matones, viejos y cabán. Ese es súper fácil de usar. No es, como digo, no es necesario que sepas atacar con naranjas. Tenés otra combinación que es muy buena. Así que te recomiendo que saques a cabán y ahí puedes jugar mato viejos cabán, como en el video que compartí el día de hoy. Por ahí también piden que comparte el código QR de la cuenta de Bombillete. Perfecto. Perfecto, perfecto. Estaré compartiendo entonces el código QR en el video que suba mañana. Mañana tenemos video nuevo con la cuenta pequeña. Así que estaré compartiendo el QR para que puedan mandarme la solicitud de amistad a la cuenta pequeña. Así que no hay problema. Mañana comparto el QR. Bueno, esos fueron todos los saludos del video anterior. Gracias a toda la gente que me deja una pregunta, que me deja un saludo. A la gente que deja un buen like en todos los videos. Como siempre, agradecer. A todos los miembros también del canal. Gracias y nos vemos mañana con más contenido de Warship. Un saludo para todos, un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.